Bienvenidos, bienvenidos una vez más a su canal Enfoque Espiritual, Maestros y Discípulos. Agradeciéndole al Todopoderoso por una vez más darnos la oportunidad de estar aquí como cada domingo en la noche. Me acompañan, como siempre, los distinguidos hermanos y maestros Aminadab Enrique Céspedes y el hermano Luis Emilio Melo Mateo. En esta noche estaremos hablando de Jesús y los fariseos. Y como de costumbre, tengo siempre una introducción, la cual voy a iniciar diciendo que este término de los fariseos, cuando lo escuchamos, siempre pensamos en una persona falsa. Eso es a nivel de lo que es Occidente. Cuando se dice fariseo, automáticamente pensamos en una persona falsa. Pero esto no es todo una realidad. Hay que ir al contexto histórico de los fariseos para saber a profundidad sobre esta secta o grupo. Lo primero que debo de decir que el término perush, que viene del hebreo, es transliterado al griego como perushín, que quiere decir separado o apartado. Esta idea de apartado o separado es con relación a cosas inmundas y cosas no judías. Los primeros en aparecer con este nombre de fariseo o un derivado de lo que es el fariseísmo son los hasidín. Los hasidín eran un grupo el cual estaban dedicados totalmente a las cosas religiosas y no querían ligarse a las políticas con lo que tenía que ver en Israel en aquel entonces. El término fariseo per se aparece por primera vez en el año 135, cuando Juan Hircano I, hijo de Matatías, de los Macabeos o Asmoneo, como usted le quiera llamar, este rey le dio mucha preponderancia a este grupo. Era discípulo de los fariseos, los cuales tuvieron una disensión en algún momento en su historia, porque Juan Hircano quería ser sumo sacerdote. Era un asunto neurálgico, o sea, la legitimidad del rey para ser sumo sacerdote, el cual los fariseos se opusieron. Al oponerse, Juan Hircano le quitó todas las comodidades, vamos a decirlo en esa palabra, fueron quitadas porque mayormente los fariseos lo que es al pueblo le tenían normas que son como las halajá y lo que tiene que ver con las tradiciones y enfocados en el Shabbat y en los ritos de Moisés. Le aplicaban al pueblo todo esto y Juan Hircano lo que hizo fue quitarle eso y unirse a los saduceos. Luego de Juan Hircano viene su hijo Alejandro Jarneo o Yarneo. Este aparece en el 103 hasta el 76. Luego que Alejandro Jarneo lo reprime a los fariseos fuertemente, brutalmente, y le quita un sinnúmero de cosas que ellos tenían porque tenían la aprobación del pueblo. Era un grupo bastante distinguido en la época, pero luego que este Alejandro Yarneo muere, o Jarneo, o sea, antes de morir en su lecho de muerte, le pide a su esposa Alejandra
que quien es que lo sucede, le dice que le quite todo a los fariseos en cuanto a reprimirlo y eso, y que se alíe, o sea, se una a ellos. Entonces ella procede a hacerlo y los fariseos nuevamente retoman su poder. Tanto así que llegaron a ser también parte del Sanedrín. Este era un grupo, organización, con un sentido aristocrático y laico. O sea, esto quiere decir que ellos no pertenecían a ningún estatus clerical, pero tenían un poder o una fuerza, ya sea económica o intelectual. Luego, a la esposa de Alejandro le sucedió Aristóbulo II. Este aparece en el 67 hasta el 63. En esta época, los fariseos le piden al general Pompeyo que exterminar con lo que es la realeza nacional, o sea, lo que tenía que ver con los macabeos, porque ellos decían que los macabeos reprimían al pueblo con su corrupción y demás, y que ellos preferían que un extranjero gobernara en favor del pueblo y no uno de la nación que tuviera todas estas corrupciones. Entonces termino con decir que los fariseos salen de los hasidín, que esto quiere decir piadoso, y ellos no les gustaba ligarse con nada político. Cada vez que había un movimiento de política, ellos se retiraban. Ellos simplemente estaban 100% de acorde con las cosas que tenían que ver con la ley de Moisés y cosas judías. Ellos no se ligaban a nada que tenía que ver fuera de lo que eran los judíos. Entonces, como siempre, yo preparo unas preguntas. Ahora voy a iniciar con lo que son las preguntas. Y voy a comenzar con el hermano Luis Emilio Mateo. Luis Emilio, luego de escuchar la referencia histórica o el contexto histórico de los fariseos, que tienen, según algunos escritores, una similitud con los hasidín, tengo que preguntar, ¿qué hizo que algunos de los fariseos del tiempo de Jesús cambien el norte sobre asuntos religiosos, siendo ellos gran parte de los maestros de la época de Jesús y conociendo sobre la Torá? Buenas noches, hermano Emilio. Buenas noches, mi hermano Joan. Buenas noches, mi hermano Aminadab. Una bendición del Señor poder compartir este espacio nueva vez con ustedes en esta noche con relación al tema de los fariseos, un tema muy interesante y muy presente en nuestra realidad actual. A pesar de que hoy en día los fariseos, ¿verdad?, no existen como tal, como una organización tal, en nuestros medios religiosos actual no existen. Sin embargo, la manera, el comportamiento, ¿verdad?, la manera de ser y de dirigirse está muy presente en nuestra realidad actual. Decía nuestro hermano Villanueva en la introducción que el término fariseo hoy en día ha pasado a ser sinónimo de hipócrita, ¿verdad?, de hipocresía. Y eso se debe básicamente a algo que Jesús le dijo a ellos, a los fariseos: ustedes ponen carga sobre el pueblo que ustedes mismos no son capaces de sobrellevar, no son capaces de levantar, carga bastante pesada. Entonces, esa realidad ha llevado a que el término fariseo hoy en día, ese término, tenga un sentido de hipocresía. Es decir, ustedes mandan a hacer cosas que ustedes mismos no hacen, poner carga sobre el pueblo. Y esa realidad religiosa de poner carga sobre el pueblo, que muchas veces no se hace, es una realidad presente
yo diría, ¿verdad?, que en todas las épocas, pero en esta época que nosotros vivimos, yo creo que todos nosotros la vemos. Es una realidad actual. Es decir, poner carga sobre el pueblo que los líderes, ¿verdad?, de muchas maneras, no son capaces de llevar. Es bueno recordar, mi hermano Villanueva y mi hermano Aminadá, que el fundamento principal de los fariseos era la Torá, la ley. Otro de los grupos religiosos de la época eran los saduceos. Ellos, la esencia de los saduceos era el templo, la simbología del templo, lo que se hacía en el templo. Sin embargo, en contraposición, la esencia de los fariseos era la ley, la Torá, la ley escrita. Pero también, además de la ley, de la Torá, la ley de Moisés, ¿verdad?, pues ellos adicionaron, por decirlo de una manera, como fuente de costumbre, como fuente doctrinal, la costumbre. Una serie de costumbres, una serie de dichos que de una u otra manera llegaron a ponerla al mismo nivel de la ley. Un error que se ha cometido en diferentes círculos religiosos a lo largo de la historia. Nada puede tener la misma autoridad que la revelación divina. Y en eso yo diría que es uno de los errores que nosotros podemos identificar en la tradición fariseica, haber puesto la costumbre en muchos casos al mismo nivel que la revelación divina, que la ley de Moisés, en este caso, ¿verdad? La Torá, los primeros libros de la Biblia que nosotros conocemos como los primeros libros de la Biblia o libros de la ley. Entonces, los fariseos en ese sentido eran bastante legalistas, no solamente con la Torá, sino también con la costumbre. Y de una u otra manera, mis hermanos, no pudieron, ¿verdad? No pudieron entender los cambios mediante la profecía que estaban determinados por Dios para la ley. Es decir, la misma ley, como dice la Biblia, ¿verdad? Todos los libros, todo desde la ley, todos los profetas, de una u otra manera, hablaban del Mesías. Los fariseos estaban enfocados en la ley y no pudieron distinguir, no pudieron percibir, no pudieron interpretar las profecías que dentro de la ley estaban hablando y que hablaban del Mesías y de los tiempos del Mesías. Aunque ellos esperaban un Mesías, ¿verdad? Pero no pudieron distinguir la realidad del Mesías cuando llegó, en el tiempo que llegó. Y de una u otra manera, eso nos dice a nosotros, mis hermanos, que nosotros debemos de tener una visión clara en lo que la Biblia dice. No es bueno nunca encerrarse en la ley, encerrarse en la letra, sino tener los ojos abiertos para poder recibir las señales que la misma ley, en este caso, le daba a ellos sobre la llegada del Mesías o la llegada de la salvación, de la promesa. Pero como estaban tan centrados en la ley, en la tradición, en lo escrito, no pudieron percibir esa revelación divina cuando se cumplió en sus propios ojos. Vamos a dejarlo aquí, mis hermanos, y a darle la oportunidad, varón Villanueva, de continuar. Bien, excelente, hermano mío. Entonces paso con la siguiente pregunta a mi hermano Aminadad. Aminadad, dejándonos llevar por el capítulo de Juan, el 3, donde Nicodemo visita a Jesús, siendo este parte de los fariseos. Pregunto yo, hermano, teniendo ellos la Torá en la mano y aferrado a la ley mosaica y las tradiciones de los ancianos, cumpliendo según ellos todo esto que decían, ¿tenían ellos algo que los movía a no querer aceptar el mensaje mesiánico? Ya que dice, sabemos que viene de parte de Dios por las cosas que hace, este Nicodemo que le dice al maestro. Entonces el mensaje mesiánico chocó con lo que ellos ya conocían, es decir, la Torá, o hay otros motivos de no aceptar el mensaje del Mesías. Buenas noches y Dios te bendiga, hermano. Sí, buenas noches, mis hermanos. Un honor, una honra estar con ustedes aquí nueva vez en nuestro programa. Ustedes saben que este tema que relaciona al maestro con los dirigentes de la ley de la época en la cual él se da a conocer,
como aquel que habría de venir. El hermano Emilio citaba algunos fragmentos de la intervención del Mesías y de los fariseos en cuanto a su manera de relacionarse y en algún momento las discusiones que se presentaban entre ellos. Tenemos que darnos cuenta, mis hermanos, que debemos ver la situación farisaica y mesiánica desde el punto de vista de la época en el cual los fariseos del tiempo de Jesús estaban viviendo y la opresión en la cual o por la cual ellos estaban pasando. No justifica, en realidad, no justifica que ellos tuvieran el comportamiento que mostraron con Jesús, no lo justifica, pero nos trae idea a colación que ellos estaban siendo o eran una nación esclava, una nación subyugada por el brazo fuerte de los romanos. Ellos, entre comillas, debían dar explicaciones a los altos dirigentes romanos. Jesús también entendía esa posición, porque entendemos que Jesús estaba claro de la situación por el cual el pueblo o su nación estaba pasando. Eso no era un secreto para Jesús, obviamente ni para los fariseos. En algún momento Jesús, entendiendo la posición de ellos, le decía que había que darle al César lo que era del César y a Dios lo que era de Dios, hablando a los fariseos. De alguna manera los fariseos, justificando la posición en la cual ellos estaban, querían hacer que Jesús errara al blanco. Pero Jesús entendía que el pueblo era cautivo por los romanos y que aún siendo cautivo también le servía al Dios vivo. Eso eran dos cosas diferentes, pero que los fariseos para ese entonces tenían pendiente que los romanos estaban siendo el dedo opresor sobre ellos y que ellos en algún momento tenían que vivir, tenían que sustentarse. Y yo digo que la intención farisaica erró al blanco cuando no supo dividir lo que era la profecía mesiánica con el yugo romano. No lo supo dividir, no supo poner a cada uno en su lugar. Y cuando digo los fariseos me refiero a directamente la casta que gobernaba con la autoridad eclesiástica del momento, que hacía entender y cumplir las leyes para ese entonces a su manera. Ya en algún punto de esta intervención el hermano Villanueva mencionó la halajá y el hermano Emilio, que lo que deja entender era las tradiciones corrientes de boca en boca que en algún momento se citaban por encima de la ley mosaica. Entonces, eso hacía la contraparte de la ley mosaica para ese entonces, que estaba escrita a la ley de la halajá, que era una ley oral que se pronunciaba en el momento para que fuese cumplida con rigurosidad a tal margen que se llevara al plano de creencia como si fuera la misma escritura. Entonces, al ver este contexto farisaico que llevaba a cabo un balance entre lo que era la ley y lo que era la tradición oral, entendemos que ellos habían posicionado tales ideas y pensamientos, las cuales los regían a ellos como estatus de vida para su posición eclesiástica. Jesús, sabiendo esto, sabiendo que ellos estaban colocando una idea humana
transmitida o sedaciada a través de la Torá, comienza a confrontarlos a ellos de manera directa. ¿Por qué? En algún punto Jesús dice en Mateo 23 que los fariseos y los escribas se sentaban en la cátedra de Moisés. Pero específicamente decir este dicho lo hacía entender que ellos estaban sentándose en la cátedra de Moisés para citar algunas expresiones de la halajá, y que ellos entonces dieran a demostrar al pueblo que ellos tenían el control total de lo que eran las leyes para ese entonces. Dicho sea de paso, el pueblo debía entender que ellos estaban calificados. En muchas de las ocasiones, el pueblo entendió que eso eran los altos dirigentes religiosos. Pero Jesús, sabiendo de que ellos habían cambiado el dicho popular por la expresión de la ley, entonces Jesús comienza a confrontarlos a ellos de una manera directa. Cuando Jesús dice, hagan lo que ellos dicen que se hagan, pero no hagan lo que ellos hacen. Aquí vemos ese contraste, como Jesús quedando a entender, decir, ellos están citando lo auténtico de la Torá, pero no están cumpliendo con las cosas que ellos dicen en el comportamiento diario que ellos presentan. Entonces este era el balance negativo. Al principio de esta intervención se hablaba del tema farisaico como el tema hipócrita. ¿Por qué el tema hipócrita? Porque dejaba de entender que se sumergía al pueblo a acciones que ellos mismos no colaboraban con el testimonio. Jesús, entendiendo esto, confronta de manera directa el fariseísmo. No hay que olvidar que dentro del fariseísmo habían hombres que ciertamente entendieron del Mesías, que era el elegido Cristo que había de llegar. Con esto damos por hecho de que la alta cúspide farisaica estaba siendo ministrada por el diablo. ¿Por qué? Porque en los escritos habían trazos bíblicos que demostraban que el Cristo iba a dejar entender cuando él llegara. Sus acciones a través de la historia se iban a reconocer por las cosas que él hacía. En algún punto, los fariseos se dieron cuenta de que él era el Mesías. Otra cosa, el yugo político de la época le fue a ello más favorable entender que la persona del Mesías para ese entonces. Ellos sabían en algún momento que el Mesías estaba con ellos, pero la necesidad de quedar bien con sus opresores lo hacía errar al blanco. Jesús entendía eso y por eso lo criticaba de manera ardua y directa a los fariseos. Él quería hacer las paces con ellos, pero su condición egoísta que ellos tenían no le permitía a ellos entender el mensaje del Cristo o del Mesías para ese entonces. Así que nuestro hermano Joan, entendemos en estas declaraciones que el acercamiento mesiánico a los fariseos era para que ellos entendieran que en realidad seguir los patrones mosaicos los conducía al Mesías prometido. Así que Dios te bendiga, hermano Joan. Amén, hermano Aminadá. Excelente. Entonces voy a seguir con la próxima pregunta al hermano Luis Emilio. Luis Emilio, la Biblia establece
que Jesús es sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, lo que nos da a entender que Jesús es después de la resurrección quien nos redime del pecado sin la operación de sacrificios físicos, es decir, de animales, sino que Él lo hizo una vez y para siempre, como nos dice Hebreo. ¿Por qué Jesús hace más acercamiento con los fariseos que con los sumos sacerdotes, que eran los del siglo I de Jesús? Adelante, hermano. Bien, es bueno precisar, mi hermano, que Jesús no tuvo contradicción en el caso de los fariseos, que es que estamos hablando. No tuvo contradicción en el caso de los fariseos por su creencia, sino por su práctica. Es decir, Jesús nunca cuestionó la creencia de los fariseos, sino la manera de vivir de los fariseos. Es decir, lo que nosotros llamamos hipocresía. Ustedes dicen, pero no hacen. Ustedes mandan, pero no hacen. El hermano Aminadá decía, o citaba más bien algo muy importante que Jesús le decía: lo que ellos le digan, háganlo, lo que ellos le dicen, pero no vivan como ellos. Es decir, porque ellos, la creencia de ellos es buena, ellos están en lo correcto y enseñan lo correcto, pero la manera de vivirlo no. Ahora, con los saduceos es todo lo contrario. La creencia de los saduceos, que eran los sacerdotes, los levitas, era contraria a las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, los saduceos no creían en resurrección de los muertos, no creían en ángeles, no creían en una vida después de la muerte, ¿verdad? No creían en nada de eso. Recordemos que ellos llegan en una ocasión, no sabemos si es real, la historia que ellos le cuentan a Jesús o si fue inventada por ellos, con tal de escuchar la respuesta de Jesús, pero es probable que sea real. Ellos llegan con un caso sobre la ley del levirato. La ley del levirato establecía que si un hombre se casaba con una mujer y no dejaba hijos y moría, un hermano o el familiar más cercano de la persona que murió debía de casarse con esa mujer para restaurar el nombre del varón que falleció. Y así el primer hijo pasaba a tomar los apellidos y la herencia del fallecido. Entonces ellos llegan a Jesús con un caso: maestro, mira, entre nosotros tuvimos un varón que se casó con una mujer, no tuvo hijos y sus hermanos se casaron con ella y llegaron a casarse 7 con ella. En la resurrección de los muertos, ¿de cuál ella será esposo? ¿Por qué ellos le hacen esa pregunta a Jesús? Porque ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces es una pregunta, vamos a decirlo así, como nosotros lo llamamos, capciosa, con la intención de hacer quedar mal al maestro, a Jesús en este caso. Y Jesús le responde precisamente con una enseñanza muy importante, ¿verdad? Aquí es que en la resurrección seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento, pero hay algo más importante todavía. Jesús no se limita a la respuesta que ellos querían y que ellos andaban buscando, sino que Jesús se la justifica. Y citándole la ley, que era lo único que ellos aceptaban como revelado, ellos los libros de los profetas, por ejemplo, los saduceos, ¿verdad? No aceptaban los libros de los profetas. Simplemente ellos se fundamentaban en la ley de Moisés, en los primeros 5 libros que nosotros conocemos como el Pentateuco: Éxodo, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, solamente. Entonces es por eso que Jesús toma una cita de esos libros de la Torá, de la ley, del Pentateuco, precisamente, ¿verdad? Y le dice en Éxodo, cuando Dios se le revela a Moisés, y Jesús le dice: ¿acaso no habéis leído en la ley que Dios dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Y hasta donde nosotros creemos, y ustedes también lo creen, Dios no es Dios de muertos. Entonces, si Dios se llama Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, es porque ellos están vivos, aunque hayan muerto.
Es decir, Jesús les responde a ellos porque si Jesús les responde con el profeta Isaías, con el profeta Jeremías o con otro de los profetas, pues simplemente ellos no creen en esos libros. Pero Jesús les responde en base a lo que ellos enseñan, con la ley, con el Pentateuco, con la Torá. Les responde. Entonces, esa es la realidad. Es decir, Jesús tenía discordancia con los saduceos, no creían lo mismo, pero con los fariseos no. El problema con los fariseos era la manera de vivir, la hipocresía, la práctica. Y yo le decía ahorita en mi primera intervención que eso es una realidad muy vivida en nuestros días, mis hermanos. El fariseísmo, aunque no existe como organización, pero como costumbre, como estilo de vida, está muy presente en nuestras iglesias. Personas que quieren que los hermanos hagan cosas simplemente porque así fue que lo aprendimos, no porque la Biblia lo dice. Estilo de vida, no, porque así fue que nosotros lo aprendimos de chiquito. Yo nací en el evangelio, yo nací en la iglesia y siempre ha sido así, pero la Biblia no dice eso y nosotros no somos legisladores. Es decir, nosotros no estamos llamados a poner reglas o normas en base a lo que nosotros aprendimos o lo que creemos, sino en base a lo que la Biblia dice. Por eso Jesús le decía a los fariseos, es que ustedes ponen carga, porque esto es carga, sobre los demás que ustedes mismos no son capaces de llevar. Ustedes no pueden cargar con ella, pero se la imponen a otro. Y esa es una realidad que nosotros estamos viviendo hoy en día, mis hermanos, y es una realidad que hay que enfrentar, no con discusiones vacías, sino con la realidad de lo que dice la Biblia. O sea, mis hermanos, la Biblia lo que dice es esto, esto y esto. La Biblia enseña esto y esto y esto, y no lo que por ahí dicen que debe de ser. Y esa es una realidad que nosotros debemos empezar a practicar. El fariseísmo se combate con la palabra de Dios, no con discusión, no con pleito, sino con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, porque el fariseísmo generalmente es costumbre, es la imposición de alguien sobre cosas que no están escritas realmente. Y se combate con la Biblia, con lo que la Biblia nos dice respecto a, no con lo que el hombre nos dice. Amén. Hermano Emilio, entonces tenemos los dogmas de los fariseos por doquier hoy en día. Santo Dios. Así es, mi hermano. Hermano Aminadá. Lamentablemente. Bueno, hermano Aminadá, su pregunta ya para culminar. Jesús enfrentó a los fariseos en determinadas ocasiones, pero también la Biblia nos arroja luz en cuanto a muchos que aceptaron el mensaje mesiánico e incluso nos habla de una ayuda farisaica en determinado momento cuando, por ejemplo, en Lucas 13:31 dice que algunos de los fariseos fueron a avisarle a Jesús de que Herodes quería matarlo. Entonces le pregunto yo a usted, hermano, ¿se puede interpretar que algunos fariseos se dieron cuenta de que no podían obtener la salvación sino a través del Mesías, aún ellos aferrados al sistema mosaico y a sus tradiciones? Bien, hermano. Excelente pregunta, como siempre digo. Repito lo mismo, excelente pregunta. Hay algo que hay que recordar referente al reino de Dios que involucra en el contexto lo que es la predicación. Hemos entendido que la predicación es una semilla que se siembra y que a su momento da su fruto. Jesús, cuando hablaba del reino, hablaba de esa semilla que el sembrador salió a sembrar, entendiendo que la finalidad de una semilla es que caiga en una tierra y a su tiempo brote, crezca y dé el fruto pertinente. Los fariseos, en medio de la situación, en algún momento
de la pasión de Cristo, en algún momento, los fariseos entendieron que Jesús era el Mesías. En algún momento. ¿Por qué? Porque era una semilla plantada. La muerte y resurrección del Mesías en algún punto hizo entender a alguno de la secta farisaica que él era el verdadero Mesías, aquel que había de venir. ¿Entienden? Entonces, cuando vemos que ellos pueden reconocer esto, es porque en el evangelio del reino y la esperanza o la promesa del Espíritu Santo iba a ser uno de los componentes que se esperaban para el convencimiento de algunos que ya en su momento habían recibido la semilla. Ese componente del Espíritu en algún momento iba a ser esa semilla depositada por el Mesías, porque no necesariamente tenía que ser en el tiempo de Jesús cuando los fariseos iban a entender que era el Mesías, sino también podría ser en el tiempo de los apóstoles cuando en su recorrido muchos de los fariseos entendieran que a ese que ellos estaban proclamando verdaderamente fue el Mesías que tenía que venir. Entonces ellos comenzaron a entender que esa semilla era el resultado de que muchos fariseos en su momento aceptaran al Cristo. El Cristo, como dije anteriormente, le era la contraparte a la secta farisaica por la situación en la cual ellos estaban pasando. Eso era un pueblo que siempre pasaba por situaciones de esclavitud y muchas veces fue fiel en medio de la esclavitud, pero otras veces, como en el tiempo farisaico, los líderes religiosos se volcaron más a la política que a la observación religiosa que se debía tener para ese momento. ¿Por qué? Porque querían congeniar con aquellos que eran sus opresores, más que con el acto o con la acción de seguir la tradición que le llevara a ellos a el Mesías prometido. Sí, tenemos que ser conscientes de que los fariseos en algún momento llevaron al pie de la letra las escrituras. Sí, estamos conscientes de eso. Estamos conscientes que para el tiempo de Jesús había un escenario divino metido ahí que el hombre no lo va a entender nunca a menos que tenga la revelación del cielo, que para ese momento tenía que darse ciertos parámetros habían de ser cumplidos para que la manera majestuosa de la revelación del Mesías, su pasión, su muerte y resurrección se diera a cabo para ese entonces. Ellos eran parte del escuadrón que tenía que ejecutar los planes proféticos para el Mesías en ese momento. Por eso, desde la óptica de este tiempo, nosotros podíamos criticar a los fariseos de una manera agresiva, pero el maestro Emilio decía que para ese entonces la ejecución farisaica era la del momento, pero que ahora los fariseos están de manera superficial haciendo un trabajo en este tiempo. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en el ámbito religioso para este tiempo, el dedo diabólico está haciendo su presentación a través de aquellos religiosos que se abrazan más a la estructura de lo superficial, a la estructura dogmática, que la esencia de la palabra de Dios. Entonces trae a colación cargas y situaciones
que ellos mismos no pueden llevar. Entonces ahí es que vemos la semilla del evangelio sigue creciendo, aún en medio de esos que practican el fariseísmo para este entonces. ¿Qué pasa? Que en su momento el Espíritu Santo va a ser como hizo con algunos fariseos de aquel entonces. Le va a resurgir la luz y ellos van a dejar la práctica farisaica y la imposición dogmática y van a creer en el espíritu y la convención que la palabra les da. Entonces, creo que ese es un trabajo que Dios está haciendo paulatinamente, esporádicamente en las vidas de aquellos que están estudiando a fondo la palabra de Dios. En algún momento ellos van a reconocer que la esencia del espíritu es la que convence de pecado y de juicio. Así que Dios te bendiga, Joan. Yo creo que Dios seguirá haciendo su trabajo. Amén. Amén, amén, hermano. Ciertamente, ciertamente. Bueno, mis hermanos, hemos llegado a la parte final. Agradecerle como siempre a ustedes por su valioso tiempo. En esta noche recorrimos desde el contexto histórico de los fariseos hasta su encuentro con Jesús. Debo de decir que de manera magistral, como siempre lo han hecho los maestros Aminadab Enrique Céspedes y Luis Emilio Melo Mateo, han dado en el clavo una vez más. Esperamos que el Todopoderoso les bendiga a ustedes y su familia y que se puedan mantener en salud para que cada domingo, como lo hacemos, nos sigan iluminando con sus palabras. Así que mis hermanos, si Dios quiere, nos veremos el próximo domingo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Buenas noches. Buenas noches, mis hermanos. Muchas gracias. Amén. Adelante en el nombre del Señor.